Para calcular el dominio de esta función necesitamos averiguar cuáles son aquellos valores de x con los cuales esta cuenta se puede realizar. O sea, en este caso tenemos que determinar qué valores de x hacen que el argumento de este logaritmo sea positivo. O sea, x cuadrado menos 4 mayor a 0 es la condición que necesitamos. Para que esto sea cierto, resulta que x cuadrado tiene que ser mayor a 4. Para que x cuadrado sea mayor a 4, seguro que x tiene que ser mayor a 2. Pero hay otros valores que cumplen esta condición, que son también aquellos valores menores a menos 2. Porque, por ejemplo, menos 3, si lo elevo al cuadrado, me da 9, que seguro es mayor a 4. O sea, si esto lo pensamos en una recta numérica, tenemos como solución aquellos números mayores a 2, como también aquellos números menores a menos 2. O sea que el dominio de esta función son todos los números entre menos infinito y menos 2, unión los que están entre 2 y más infinito. Ahora bien, fíjense, si nosotros pensamos esta ecuación que planteamos en un comienzo como la condición, podemos pensar lo siguiente. X cuadrado menos 4, si pensamos en un gráfico, ¿qué gráfico es? Es una parábola. Es esta parábola. ¿Qué significa buscar que x cuadrado menos 4 sea mayor a 0? Significa buscar todos aquellos valores de x en donde la y sea mayor a 0. Porque acuérdense que esto lo puedo poner acá como una y igual y lo miro como una parábola. Entonces, ¿quiénes son aquellos valores de x donde la y es mayor a 0? Y son todos estos valores o estos valores. ¿Se acuerdan cuando buscábamos el c más de la parábola? Bueno, en realidad eso es lo que estamos buscando, el c más de esta parábola, que nos va a permitir también entonces ahora calcular el dominio de una función como esta logarítmica que teníamos. En este caso tenemos una división. Entonces, para que esta cuenta se pueda realizar, es necesario que en el denominador no nos dé nunca 0. Por lo tanto, vamos a buscar aquellos valores de x en donde el denominador valga 0 y excluirlos del denominador. Entonces, en este caso, nuestra condición para hacer las cuentas va a ser, bueno, ¿en qué valores de x esto es igual a 0? Entonces, para resolver manualmente podemos decir que x, factor común, por x cuadrado menos 9 tiene que ser igual a 0. ¿Para qué valores de x esto es cierto? Bueno, esto es cierto si pensamos en esta x para x igual a 0. Y es cierto si pensamos en el paréntesis para x igual a 3 o x igual a menos 3. O sea, tenemos 3 resultados posibles para los cuales esta ecuación vale 0, que son aquellos valores que no pueden estar dentro del dominio de esta función porque no podríamos hacer la cuenta. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales excepto menos el 0, el 3 y el menos 3. Para calcular el dominio de esta función tenemos que pensar en forma parecida a la de la función logaritmo, porque al ser una raíz cuadrada necesitamos que lo que está dentro de la raíz sea un número mayor, aunque en este caso también puede ser igual a 0. O sea que nuestra condición es que x más 3 dividido 2 sea mayor o igual a 0. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Podemos pensar directamente que x más 3 es mayor o igual a 0, porque multiplicando por 2 nos sigue quedando 0. Y para que esto sea cierto necesitamos que x sea mayor o igual a menos 3. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser el intervalo menos 3 más infinito,
incluyendo ahora el menos 3 porque teníamos el igual en el planteo original. En este caso, otra vez tenemos una función logarítmica y necesitamos que el argumento sea un número positivo, o sea, x cuadrado más 1 mayor a 0. Pensemos, ¿cuál es el valor de x o cuáles son los valores de x que cumplen con esta condición? En este caso, x cuadrado siempre es un número positivo para cualquier valor de x, o sea que x cuadrado más 1 seguirá siendo un número positivo. Por lo tanto, si x puede ser cualquier número, decimos que el dominio de esta función son todos los números reales. Miremos otra vez, como hicimos en un ejercicio anterior, la parábola asociada. O sea, si yo miro a esta parte de la ecuación como una parábola, y igual x cuadrado más 1, y estamos pensando en qué valores de x hacen que la y sea mayor a 0, estamos pensando en el c más de la parábola. ¿Y cuál es el c más de la parábola? Como vemos en este gráfico, para todos los valores de x, la parábola es positiva, o sea que el c más es el conjunto de los números reales, que nos sirve también, en este caso, para calcular el dominio de la función original que teníamos. En este caso, tenemos otra vez una función con raíz cuadrada, entonces necesitamos que x cuadrado más 3x más 2 sea un número mayor o igual a 0. ¿Cuáles son los valores de x que cumplen con esta condición? O sea, aquellos valores de x que hacen que toda esta cuenta sea un número igual o mayor a 0. Bueno, pensemos como que esto es una parábola. Entonces, de vuelta, acá tenemos la parábola graficada que nos va a ayudar a resolver estos problemas. Porque en realidad pensar en estos valores de x es pensar en aquellos valores de x de la parábola que hacen que sea positiva la y. O sea, en este caso, los valores de x que tienen y positiva son estos, el c más de la parábola. Bueno, por lo tanto, el problema se reduce a buscar las raíces de esta parábola igualando a 0, planteando esta ecuación, resolviendo con la fórmula de Bhaskara, que nos daría, en este caso, menos 2 y menos 1. Y como la parábola era una parábola contenta, porque el valor de a, que es 1, es positivo, podemos decir que el c más era, como también vemos en el gráfico, de menos infinito a menos 2, unión de menos 1 a más infinito. Pero este c más es el que hace que podamos hacer la cuenta de la función original y entonces nos permita decir que el dominio de la función original es exactamente del menos infinito al menos 2, unión menos 1 más infinito.